Hola, el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la estructura del átomo, ¿sí? Esto incluye también algunos modelos atómicos. No vamos a ver el modelo atómico de Born, lo vamos a ver en otro video más adelante porque tiene que ver con la teoría cuántica. Y eso, vamos a ver las partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, todo lo que constituye el átomo. Bueno. Recordar que en el video pasado vimos todo lo que era la teoría atómica, ¿sí? Vimos cómo surgió todo con Demócrito, por ahí por el siglo V, luego en 1808 con John Dalton, que planteó su teoría atómica y se basó en estas hipótesis que vimos, ¿cierto? Y dentro de esa hipótesis, cuando les explicamos más a fondo, vimos la ley de las proporciones definidas de Proust, la ley de las proporciones múltiples de Dalton y por último, que era la ley de la conservación de la masa de Lavoisier. Algo muy importante para comenzar este capítulo 2.2 es entender que Dalton, como aquí se menciona, esto es lo clave. Dalton no intentó describir la estructura o composición de los átomos. No. Tampoco tenía idea de cómo era un átomo. No, para nada. Él solo describe ciertas propiedades que le llamaron la atención, pero él pensaba que simplemente era una partícula pequeña. Eso fue lo más lejos que llegó de su estructura. ¿Sí? Partículas extremadamente pequeñas. Listo. No profundizó más que eso. Así que ahora vamos a profundizar y vamos a comenzar con el capítulo 2.2, que es la estructura del átomo. Ok, con base a la teoría atómica de Dalton, ¿cierto? Que vimos. Teoría atómica de Dalton. Un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Unidad básica de un elemento. Dalton describió un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas aproximadamente en 1850 y que continuaron hasta el siglo XX demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, ¿sí? Es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de 3 partículas: electrones, protones y neutrones. Uno de los errores de Dalton fue creer que el átomo era la partícula más pequeña que existía, no había más pequeño que ella, ¿sí? Pero se equivocó. ¿Por qué? Porque dentro del átomo existen partículas aún más pequeñas, que son las partículas subatómicas, que son las que componen el átomo. Tenemos electrones, protones y neutrones. Ok, vamos a partir con el electrón, que a mi parecer es la partícula subatómica más importante porque de ella dependen las reacciones químicas. Bien, vamos a comenzar. El electrón. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones sobre la radiación y todas esas cosas contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar este fenómeno se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores, figura 2.3. Aquí lo vemos, figura 2.3. Voy a explicar esta figura 2.3 un poco más adelante, ¿sí? Solo quiero que se hagan una idea cómo son los tubos de rayos catódicos. Bueno, lo primero que hay que saber, que es muy importante, es que los tubos de rayos catódicos constan de un tubo de vidrio del cual se ha evacuado casi todo el aire. Yo creo que muchos han oído o leído en alguna parte que el experimento de los tubos de rayos catódicos era al vacío. ¿A qué se refería con que fuera al vacío? A esto, a que se ha evacuado casi todo el aire, sin aire. Bueno, entonces, pensemos, tenemos un tubo de vidrio, el cual no tiene aire casi, prácticamente sin aire, y se colocan 2 placas metálicas
Además, se le agregan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto voltaje. La placa con carga negativa, llamada cátodo, emite un rayo invisible. Este rayo catódico, emitido por la placa con carga negativa llamada cátodo, ¿sí? Rayo catódico sale del cátodo. Es como obvio saber de dónde sale. Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva llamada ánodo, ¿sí? El rayo catódico sale de la placa con carga negativa llamada cátodo hacia la placa con carga positiva llamada ánodo, que pasa por una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza la superficie, recubierta de una manera especial, produce una fuerte fluorescencia o luz brillante. En algunos experimentos se colocaron por fuera del tubo de rayos catódicos dos placas cargadas eléctricamente y un electroimán. ¿Ok? Por afuera de este tubo de vidrio donde se ha aguado casi todo el aire, se le agregó placas cargadas eléctricamente y un imán, por así decirlo, ¿sí? Un electroimán. Bueno, todo este párrafo, lo que va a hacer ahora, va a ser describir cómo funciona, pero se lo voy a explicar aquí con este modelo, ¿sí? Para que sea más fácil. Así que, por favor, guíen su mirada hacia este modelo, este tubo de rayos catódicos. Bueno, como les dije, primero es un tubo de vidrio al vacío, se le ha sacado casi todo el aire, en el cual se le agrega una fuente de alto voltaje, que es esta de acá. Voy a borrar esto. Una fuente de alto voltaje se conecta al cátodo y al ánodo. El rayo catódico es esto que sale acá. ¿Ven esas cosas rojas que están en la foto? Son los rayos catódicos que salen del cátodo, que es la placa con carga negativa, pasan por la placa con carga positiva, ¿sí? Esta placa con carga positiva se llamaba ánodo, la cual tiene una perforación, que es esa de ahí, un hoyito, por el cual el rayo catódico lo atraviesa y va a dar al otro extremo, ¿sí? Donde generalmente cuando golpeaba este extremo dejaba marcado, ¿sí? Como dice acá, produce una fuerte fluorescencia o luz brillante. Ok, perfecto. Bien, hasta ahí todo perfecto. Sabemos que el rayo catódico viaja, pero vemos que en algunos casos llega hacia allá, en otros casos llega hacia acá, y en otros casos no sufre desviación. ¿Por qué pasa esto? Yo se lo voy a explicar. Se le agregó externamente a este tubo de rayos catódicos dos cosas, ¿sí? Lo primero es un campo magnético, o sea, un imán. Esto está por fuera del tubo. Este imán, conocido como campo magnético. Además, se le agregó un campo eléctrico, que eran placas cargadas. Ahí está el campo eléctrico, que es esta cosita roja de aquí y esta cosita azul de acá. Están por fuera del tubo. Entonces, obviamente estas cosas iban a afectar la trayectoria del rayo catódico, ¿sí? Los símbolos N y S denotan los polos norte y sur del imán. Los rayos catódicos golpearán el extremo del tubo en el punto A, aquí, en presencia de un campo magnético, ¿sí? O sea, cuando haya un campo magnético, se van para acá. Ok. En el punto C, o sea, el rayo catódico sale desde el cátodo, cierto, paso por el ánodo y va a golpear en la parte C en presencia de un campo eléctrico. Ok. Y va a pasar directamente sin desviarse y golpear en el punto B cuando no existen campos externos presentes, o sea, cuando no está el campo eléctrico ni el electroimán.
O la otra forma es que los efectos del campo eléctrico y del campo magnético se cancelen mutuamente, ¿sí? Y pase derecho. Espero que haya quedado claro. Así que vamos a continuar. Bueno, aquí básicamente explican todo lo que les expliqué más arriba. Así que vamos a continuar desde este punto. De acuerdo con la teoría electromagnética, un cuerpo cargado en movimiento se comporta como un imán y puede interactuar con los campos magnéticos y eléctricos que atraviesa. ¿Sí? Esta es la teoría electromagnética. Un cuerpo cargado en movimiento, o sea, el rayo catódico en movimiento, se comporta como un imán y va a interactuar con los campos magnéticos y eléctricos que va a atravesar. Aquí este es un campo eléctrico y este es un campo magnético. Él los atraviesa, ¿sí? Según la teoría electromagnética. O sea que se va a comportar como un imán nuestro rayo catódico. Debido, esto ya es muy importante, aquí entramos con lo esencial. Debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la placa con carga positiva, deben, sí o sí, consistir en partículas con carga negativa. O sea, los rayos catódicos son partículas con carga negativa. ¿Ok? Eso es lo más importante. Actualmente, estas partículas con carga negativa se conocen como electrones. Listo. Electrones. O sea, lo que fluye, lo que sale del cátodo y viaja hacia el ánodo son electrones. En la figura 2.4 se muestra el efecto de un imán sobre los rayos catódicos. Esta es la figura 2.4, vamos a ver cómo funciona. Perfecto, ahí vemos el tubo de vidrio, ¿cierto? Sin aire, conectado por dos placas. Este es un rayo catódico más simple. Este es el cátodo, este es el ánodo, creo yo. Viaja de aquí hacia allá. Quiero creer eso. Sí, obviamente. Ok. Entonces, ¿qué sucede en A? ¿Qué tenemos aquí en A? Tenemos un rayo catódico producido en un tubo de descarga que viaja de cátodo, esto de acá, que es de la izquierda, al ánodo, hacia la derecha. El rayo mismo es invisible, pero la fluorescencia de un recubrimiento de sulfuro de zinc en el vidrio hace que se vea verde. ¿Sí? O sea que el vidrio está revestido con sulfuro de zinc, por eso hace que se vea verde. ¿Qué tenemos aquí en B? Tenemos el rayo catódico se dobla hacia abajo cuando se le acerca un imán de barra. ¿Sí? Y cuando se invierte la polaridad del imán, el rayo se dobla en la dirección opuesta. Eso pasa en C. ¿Por qué? Sabemos que el rayo catódico, que este rayo que supuestamente tendría que ir derecho, sale del cátodo hacia el ánodo, son electrones, tienen carga negativa. Y si aquí se desvía en presencia de este imán, ¿qué podemos decir? Que este imán tiene carga positiva. O sea, tiene carga negativa. Porque se repele. Si fuera este de carga positiva, se atraería, como se ve en la figura C. Esta es la parte positiva del imán y esta es la parte negativa. Recuerden, cargas distintas se atraen, las que son iguales se repelen. Aquí se repelen, como que corre el rayo, no quiere estar cerca de él, porque es negativo, igual que los rayos. Muy bien. Así se descubrió el electrón. El físico inglés J.J. Thomson, ¿sí?, utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento, lo voy a subrayar, J.J. Thomson utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento en la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. Thomson también descubre la relación entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. El número que obtuvo fue de menos 1.76 por 10 elevado a 8 coulomb partido en gramos.
donde C corresponde a coulombs, la unidad de carga eléctrica. Los coulombs son la unidad de carga eléctrica, importante. Más tarde, en 1908 y 1917, Robert Andrews Millikan, R.A. Millikan, llevó a cabo una serie de experimentos para medir la carga del electrón con gran precisión, ¿sí? Lo que hizo Thomson fue determinar la relación entre la carga eléctrica y la masa. La relación. Solo la relación. Entonces Millikan lo que hace es medir la carga del electrón, ¿sí? Thomson no sabía cuál era la carga del electrón, solo, como les dije, la relación. Entonces Millikan con precisión mide la carga del electrón. Bueno, su trabajo demostró que la carga de cada electrón era exactamente la misma. En su experimento, Millikan analizó el movimiento de minúsculas gotas de aceite que adquirían carga estática a partir de los iones del aire. Suspendía en el aire las gotas cargadas mediante la aplicación de un campo eléctrico y seguía su movimiento con un microscopio, figura 2.5. Esta es la figura 2.5, diagrama esquemático del experimento de Millikan con las gotas de aceite. Ok. Al aplicar sus conocimientos sobre electroestática, Millikan encontró que la carga de un electrón es de menos 1.6022 por 10 elevado a menos 19 coulombs. A partir de estos datos calculó la masa de un electrón. Su valor es extremadamente pequeño, que es esto. Muy pequeño. Ok, ahora vamos a continuar con la radiactividad. Yo siempre le dije radioactividad, pero es radiactividad. Me siento súper ignorante en este momento. Bueno, en 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que estos emitieran unos rayos desconocidos. O sea, cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que los vidrios y los metales, emitieran unos rayos desconocidos. Estos rayos, muy energéticos, eran capaces de atravesar la materia, oscurecían las placas fotográficas, incluso cubiertas, y producían fluorescencia en algunas sustancias. Debido a que estos rayos no eran desviados de su trayectoria por un imán, no podían contener partículas con carga, ¿sí? Como los rayos catódicos. Eran diferentes, porque si fueran rayos catódicos, que es un rayo de electrones, en presencia de un imán iba a ser desviado o atraído. Röntgen le dio el nombre de rayos X, por su naturaleza desconocida. No sabían qué eran, así que lo nombró rayos X. Poco después del descubrimiento de Röntgen, Antoine Becquerel, profesor de física en París, profesor de física en París, empezó a estudiar las propiedades fluorescentes de las sustancias. De estas sustancias que él vio que no se desviaban de los átomos, no se desviaban en presencia de un imán. Accidentalmente encontró que algunos compuestos de uranio oscurecían las placas fotográficas cubiertas, incluso en ausencia de rayos catódicos, al igual que los rayos X. Sí, descubrió otras cosas que les pasaba lo mismo que los rayos X. Los rayos provenientes de los compuestos de uranio resultaban altamente energéticos y no los desviaba un imán, pero diferían de los rayos X en que se emitían de manera espontánea, o sea, de la nada. La famosa Marie Curie
disculpen mi pronunciación de nombre, soy muy torpe con eso, pero ella es muy famosa, discípula de Becquerel, sugirió el nombre de radiactividad para describir esta emisión espontánea de partículas o radiación. Desde entonces se dice que un elemento radioactivo si emite radiación de manera espontánea. Radioactivo si emite radiación de manera espontánea. O sea, ¿en qué se diferenciaban estos rayos que llamaron radioactividad con los rayos X? Es que esta radioactividad surgía de la nada, surgía de repente, ¿sí? Por eso. Pero ambos, al igual, en ausencia de los rayos catódicos, seguían oscureciendo placas fotográficas o desviando rayos, ¿sí? Bueno, la desintegración o descomposición de las sustancias radioactivas, como el uranio, produce 3 tipos de rayos diferentes. ¿Sí? Desintegración o descomposición de las sustancias radioactivas, tal como el uranio, produce 3 tipos de rayos diferentes. Tenemos 3 tipos de radiactividad, 3 tipos de radiación. Dos de estos rayos son desviados de su trayectoria por placas metálicas con cargas opuestas. Figura 2.6. Aquí tenemos una cámara de plomo, la sustancia radioactiva que podría ser el uranio. Al descomponerlo, se van a emitir 3 tipos de radioactividad. 3 tipos de rayos diferentes, en presencia de cargas opuestas. ¿Qué pasa si un rayo es emitido y se ve atraído hacia la carga positiva? Se podría decir que este rayo es de carácter negativo, ¿cierto? Lo mismo con este que llega a alfa. Si se ve atraído por la placa negativa, este rayo debe ser positivo. Y el radio gamma, que es este de acá, al no ser atraído por ningún lado, se podría decir que no tiene carga. Ok. Los rayos alfa, que están acá, constan de partículas cargadas positivamente, ¿sí? Llamadas partículas alfa, que se apartan de la placa con carga positiva. Correcto. Los rayos beta o partículas beta son electrones y se alejan de la placa con carga negativa. Y un tercer tipo de radiación consta de rayos de alta energía llamados rayo gamma. Al igual que los rayos X, los rayos gamma no presentan carga y no les afecta un campo externo. ¿Sí? Ok, entonces las partículas beta son electrones y los otros son un rayo positivo. Hasta ahí todo bien. Ok, vamos a continuar ahora con el protón y el núcleo. Ya, el protón y el núcleo. O sea, recién me di cuenta que los rayos beta son electrones, los rayos alfa son positivas y los gamma no tienen carga. ¿Sí? Es que había dicho que todos los demás eran positivos, pero no, los rayos gamma no tienen carga. Bueno, el protón y el núcleo. Vamos a comenzar. Desde principios de 1900 ya se conocía 2 características de los átomos. ¿Sí? Desde principios de 1900 ya se conocían 2 características de los átomos. La primera es que contienen electrones y que son eléctricamente neutros. Esas son las 2 características que se conocían, que contienen electrones y que son eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro, debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme. ¿Una esfera uniforme? ¿Quién? Thomson. Una esfera uniforme cargada positivamente, ¿sí? Dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas de un pastel. Este es el modelo de budín de pasas de Thomson. La figura 2.7. Aquí está. O sea, Thomson decía que todo lo que está ahí, todo lo que es de color verde,
era positivo. Todo era positivo. Y estas otras pelotitas más pequeñas son los electrones, que son de carácter negativo y que están incrustadas en esta pelota positiva. En Chile lo podrían ver como un pan de Pascua, ¿sí? Todos estos son los frutos secos incrustados en el pan de Pascua, que sería positivo. Ok. Este modelo, llamado modelo del budín de pasas, se aceptó como una teoría durante algunos años. Duró no mucho tampoco. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. En 1910, el físico neozelandés Ernest Rutherford, quien estudió con Thomson en la Universidad de Cambridge, utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos. ¿Sí? ¿Para qué utilizó las partículas alfa? Para demostrar la estructura de los átomos. Junto con su colega Hans Geiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest Martsen, Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro. Láminas de oro. Y de otros metales. Como blanco de partículas alfa, provenientes de una fuente radioactiva. O sea, iba a bombardear estas láminas de oro y de otros metales con partículas alfa. Recordemos que las partículas alfa son partículas positivas. Las partículas beta son electrones, o sea, son con carga negativa. Y las partículas gamma son neutras, no tienen carga. Figura 2.8, esta es la figura 2.8. Ok, fijémonos en la parte A, que dice: ese es el diseño experimental de Rutherford para medir la dispersión de las partículas alfa mediante una lámina de oro. La mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro con poca o ninguna desviación. Algunas se desviaron con un ángulo grande. En ocasiones, alguna partícula alfa invierte su trayectoria. O sea que este es el emisor de partículas A, ¿cierto? De aquí salen las partículas alfa, llegan a la lámina de oro o de otros elementos, algunas chocaban, ¿cierto? Y se desviaban o volvían por el mismo lugar, algunas pasaban, otras pasaban pero se desviaban un poco y así. Lo que tenemos aquí, ahora en la parte B, es un esquema amplificado de la trayectoria de las partículas alfa al atravesar o ser desviadas por los núcleos. O sea, venían los rayos alfa y si no tocaban el núcleo, pasaban de largo. Pero si llegaban a dar con núcleo, iban a rebotarse. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, vamos acá. Observaron que la mayoría de las partículas, atravesaba la lámina sin desviarse, o bien una ligera desviación. De cuando en cuando algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con un gran ángulo. En algunos casos, las partículas alfa regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radioactiva. Este fue el descubrimiento más sorprendente, pues según el modelo de Thomson, las cargas positivas del átomo eran tan difusas que se esperaría que las partículas alfa atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. El comentario de Rutherford sobre este descubrimiento fue el siguiente: resultó tan increíble como si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted. Tiempo después, Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión de partículas alfa utilizando un nuevo modelo de átomos. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ninguna desviación. Rutherford propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo, el cual él llamó núcleo. O sea, las cargas positivas de un átomo iban a estar en una pequeña parte en el centro del átomo que se llamaba núcleo. Cuando una partícula alfa pasaba cerca del núcleo en el experimento,
actúa sobre ella una gran fuerza de repulsión. Sí, porque al ser de la misma carga, hay que recordar que las partículas alfa eran positivas y que al chocar con el núcleo positivo se iban a repeler, puesto que cargas iguales se repelen y las que son diferentes se atraen. Esto originaba una gran desviación. Además, cuando una partícula alfa incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión tan grande que su trayectoria se invertía por completo. Las partículas del núcleo que tienen una carga positiva reciben el nombre de protones. Partículas del núcleo con carga positiva se llaman protones. En otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones y que su masa es de 1.67262 por 10 elevado a menos 24 gramos, aproximadamente 1840 veces la masa del electrón con carga opuesta. O sea, es 1840 veces más grande. Hasta este punto, los científicos visualizaban el átomo de la siguiente manera. La masa del núcleo constituye la mayor parte de la masa total del átomo. Pero el núcleo ocupa solo 1/10 elevado a 13 del volumen total del átomo. O sea, el núcleo es pequeñísimo, pero aún así ocupa la mayor parte de la masa total. Las dimensiones atómicas y moleculares se expresarán aquí de acuerdo con la unidad del Sistema Internacional de Medidas llamadas picómetro, pm, donde un pm es igual a 1 por 10 elevado a menos 12 metros. Ok. El radio típico de un átomo es aproximadamente de 100 pm. En tanto que el radio del núcleo atómico es solo 5 por 10 elevado a la menos 3 pm. Se puede apreciar la diferencia relativa entre el tamaño de un átomo y su núcleo. Imaginando que si un átomo tuviera el tamaño de un estadio deportivo, el volumen de su núcleo sería comparable con el de una pequeña canica. Esa es la comparación más importante para entender esto. Como ahí dice, suponiendo que el átomo fuera del tamaño de un estadio, el núcleo sería del tamaño de una bolita, una pequeña bolita. Bueno, mientras que los protones están confinados en el núcleo del átomo, se considera que los electrones están esparcidos alrededor del núcleo y a cierta distancia de él. El concepto de radio atómico tiene utilidad experimental, pero no debe suponerse que los átomos tienen dimensiones o superficies bien definidas. Esto es importante. No debe suponerse que los átomos tienen dimensiones o superficies bien definidas. Más adelante, aprenderemos que las regiones externas de los átomos son relativamente difusas. Muy bien. Aquí el ejemplo que explica el libro, que si el tamaño de un átomo se expandiera hasta el estadio deportivo, el tamaño de su núcleo sería el de una canica, o sea, pequeñísimo. Bueno, de todo lo que hablamos, una de las cosas más importantes que siempre hay que mantener en cuenta es que la mayor parte de la masa de un átomo se encuentra en el núcleo. Eso es muy importante. Que lo vimos por acá. Eso. El núcleo es pequeñísimo, pero es la parte más pesada del átomo. Bueno, ahora vamos a ver el neutrón. Comenzamos. El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contiene solo un protón. Y que el átomo de helio contiene 2 protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser de 2:1. O sea, que helio tiene 2 y el hidrógeno 1. Debido a que los electrones son mucho más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución a la masa atómica. Generalmente, la masa del electrón es tan pequeña que se desprecia, o sea que no se toma en cuenta.
Sin embargo, en realidad la relación es 4:1. Rutherford y otros investigadores habían propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica del núcleo. Otro tipo de partícula subatómica del núcleo. Hecho que el físico inglés James Chadwick probó en 1932. James Chadwick. Cuando Chadwick bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas alfa, o sea, partículas positivas, el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a los rayos gamma. Recordar que los rayos gamma no tienen carga, pero aún así tienen mucha energía. Experimentos posteriores demostraron que estos rayos en realidad constan de un tercer tipo de partículas subatómicas, los cuales Chadwick llamó neutrones, debido a que se demostró que eran partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. Claro, lo llamo neutrones porque son partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. Ok. El misterio de la relación de las masas se podía explicar ahora. En el núcleo de helio existen 2 protones y 2 neutrones, en tanto que en el núcleo de hidrógeno hay un protón y no hay neutrones. Por lo tanto, la relación ahora sí es 4:1, no 2:1 como se creía. En la figura 2.9 se muestra la localización de las partículas elementales, protones, neutrones y electrones en un átomo. La figura 2.9, esta de acá. Los protones y los neutrones de un átomo están confinados en un núcleo extremadamente pequeño. Los electrones se representan como nubes que circulan al núcleo. ¿Ok? Esa pequeñez que está ahí es el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y donde se encuentra la mayor masa del átomo. Todo lo que está acá, hay nubes, por así decirlo, ¿sí? En las que están los electrones. Rutherford lo llamaba también, según otros libros, como la corteza. Los protones y neutrones en el núcleo, o sea, los protones en el núcleo, y en la corteza estaban los electrones. Bien, vamos a continuar. Existen otras partículas subatómicas, pero el electrón, el protón y el neutrón son los 3 componentes fundamentales del átomo que son importantes para la química. En la tabla 2.1 se muestran los valores de carga y masa de estas 3 partículas elementales. Aquí está. Bien, si nos fijamos en las masas, la masa del protón es grande, la del neutrón es un poquitito más grande, casi nada, y la del electrón es pequeñísima. Por eso generalmente no se cuenta. En carga, el electrón tiene una carga de -1, el protón de +1 y el neutrón de 0, puesto que no tiene carga. Muy bien. Bueno, dado que ya terminamos el capítulo, según yo este capítulo fue mucho más sencillo de digerir que el anterior. Bueno, el anterior no fue tanta materia, pero por lo menos a mí me complicó un poco comprender, y de hecho aún no lo tengo 100% claro, el tema de la ley de las proporciones múltiples. Pero ahora todo fue fácil de digerir y por lo menos a mí no me costó tanto. Así que ahora vamos a hacer un mini repaso de los modelos atómicos que vimos y a quién se le atribuyen. En primer lugar tenemos el electrón, ¿cierto? Por Thomson, se utilizó los rayos catódicos y bueno, el modelo de Thomson se llama budín de pasa, ¿sí? Porque Thomson dice que el átomo es una esfera positiva que tiene los electrones con carga negativa incrustados en ella. Él no conoce protones ni neutrones, solo lo llama como una esfera positiva, con carga positiva, nada más. Luego aparece el protón y el núcleo, que esto se le atribuye a Rutherford, con el experimento de su lámina de oro, ¿cierto? Esto es muy importante porque el modelo de Rutherford se llama
el modelo planetario. O sea, igual varía entre libro y otro, pero según yo es el modelo planetario. Eso, el neutrón, luego tenemos el neutrón, que es la otra partícula subatómica, se le atribuye a Chadwick. Y estaríamos listos con toda la materia. Aquí hicimos una pequeña revisión de las cargas, que el electrón tiene una carga -1, el protón +1 y el neutrón no tiene carga. La masa del electrón es pequeñísima, la del protón sigue siendo pequeñísima, pero es mucho mayor que la del electrón. De hecho, la del electrón ni se toma en cuenta. Y la del neutrón es un poquito mayor que la del protón. Por lo tanto, doy finalizado el capítulo. Y nada, muchas gracias por ver. Cualquier duda, sugerencia o aporte sobre algún concepto o algo que hayan entendido mejor que yo, se agradecería un montón. La idea es lograr discutir y lograr un aprendizaje amplio. Así que eso, quedo atento a los comentarios. Hasta la próxima.